Estimadas alumnas y alumnos, bienvenidas y bienvenidos a otra emisión más de Aprende en Casa 2, de la asignatura Ciencias Física para segundo grado de secundaria del ciclo escolar 2020-2021. En esta ocasión nos acompaña el maestro José Gonzalo Prieto Martínez, que se encargará de explicarnos este nuevo tema. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Enrique. Un saludo a todas y todos nuestros estudiantes que nos acompañan en esta sesión. Espero que todos se encuentren bien. El día de hoy hablaremos sobre la diferencia entre el calor y la temperatura. El título del programa es ¿Realmente tienes calor? No olviden tener a la mano su cuaderno y lápiz o pluma para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir de este tema. ¡Comencemos, maestro! En esta temporada de frío, a muchos de nosotros nos gusta estar bien abrigados y así evitar enfermarnos. Los suéteres o chamarras nos ayudan a mantener una adecuada temperatura en el cuerpo. Esa sensación generalmente la conocemos como calor. Pero, maestro, ¿realmente utilizamos bien esta palabra? Muy buena pregunta, y para poderla explicar, debemos entender los orígenes de este concepto. Para ello, debemos dar un vistazo a nuestro pasado y conocer cuál fue la fuente de calor más próxima al hombre. Mucho antes de cualquier invento o descubrimiento científico, el hombre tenía la necesidad de adaptarse al ecosistema del cual formaba parte. Sin embargo, las condiciones de vida eran extremas, y si a eso le agregamos los peligros a los que se enfrentaban, bueno, resulta difícil imaginar cómo le hacían para sobrevivir. En la actualidad, se sabe que el Homo erectus descubrió el fuego hace 1.6 millones de años y con este descubrimiento se abrió un futuro completamente nuevo. Así es, evolucionamos como especie. Entonces podemos decir que uno de los descubrimientos más importantes fue el fuego. Por eso, al estar cerca de una fogata o bajo los rayos del sol, ¿sentimos calor? Correcto. Esa sensación que experimentamos, a la cual llamamos el concepto de calor, comenzó a estudiarse por el químico francés Antoine Laurent de Lavoisier en 1789, en su libro titulado Tratado Elemental de la Química. En esta obra mencionó que el calor era producto de un fluido elástico, al que llamó calórico. En 1798, Benjamin Thompson propuso que el calor no era una sustancia elástica, sino más bien el producto del movimiento. Actualmente, la teoría del calórico ha sido abandonada y sabemos que el calor es la energía que se transmite entre dos o más cuerpos y va del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. El calor es una forma de energía necesaria para que ocurran algunos procesos naturales, como la formación de rocas o la existencia de las corrientes marinas. Además, permite realizar diversas actividades y es útil para el funcionamiento de algunas máquinas, que a su vez liberan energía térmica, por ejemplo, las que ayudan a que determinados transportes recorran grandes distancias en tiempos cortos. Para reforzar este concepto, veamos el siguiente video. Nos informan que el día de hoy, en la región sur de nuestro país, estará muy caluroso, mientras que en el norte hará tanto frío que los pobladores tendrán que ponerse suéteres y chamarras porque la temperatura alcanzará apenas los 3 grados centígrados. En otro orden de ideas, se nos ha informado que a través de los lugares... A veces escuchamos sobre la temperatura que habrá durante el día, o que en cierta región hará mucho calor, pero ¿es lo mismo calor que temperatura? Veamos la siguiente experiencia. En estos 3 vasos agregamos agua hasta la mitad. En este vaso tenemos agua a 5 grados. Calentamos el segundo de ellos hasta 40 grados Celsius y el tercero a 80. Agregamos a cada uno un poco de colorante. Observemos con detenimiento qué es lo que sucede ahora. ¿Cómo se comporta el colorante en el agua?
podríamos simular lo que ocurre en los vasos. ¿Qué representa el agua y qué el colorante? ¿Qué relación tiene la dispersión de las canicas azules con la intensidad del movimiento de las blancas? ¿Qué relación tiene la dispersión de la tinta con la temperatura del agua? Las moléculas de un líquido se mueven relativamente muy poco. Sin embargo, al aumentar la temperatura, se mueven más rápido. Dicho de otra forma, adquieren más energía cinética. Pero, ¿cómo hacemos para aumentar la temperatura? ¿Qué le agregamos? Ahora, ¿podrían explicar qué sucede cuando se calienta un líquido que está a baja temperatura utilizando otro líquido para ello? ¿Por qué ocurre esto? ¡Exacto! Esto ocurre porque la energía cinética de las moléculas del cuerpo que está a mayor temperatura, en este caso el agua, se transfiere a las moléculas del cuerpo de menor temperatura, en este caso la leche. A esta energía transferida se le llama calor. El calor cedido por el cuerpo caliente provoca un aumento de temperatura en el cuerpo frío. Recordemos que la temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo, y calor es la energía que se transfiere entre cuerpos que están a distinta temperatura. El calor no se contiene o guarda en ningún sistema material, por lo que para la física es impreciso decir tener calor, aunque es una frase muy utilizada cotidianamente. Igualmente, cuando escuchas decir que hace mucho calor, es una referencia a que la temperatura del lugar es alta. ¡Eureka! Entonces el calor es la energía que transmitimos porque tenemos diferentes temperaturas con otros cuerpos, ¿verdad? Exactamente, eso es calor, una transmisión de energía, lo cual es muy diferente a la temperatura. La energía calorífica térmica incrementa la temperatura de los objetos y puede provocar cambios en ellos. Maestro, ahora que sabemos qué es el calor, podemos emplear esta palabra, pero ¿cuándo es correcto recurrir a la temperatura? Ah, mi estimado Enrique, esa es otra historia. El concepto de temperatura es un poco más complejo, pero no imposible de entender, y la medición de la temperatura tuvo sus inicios con uno de los personajes más importantes en la física llamado Galileo Galilei. Galileo construyó en 1592 un instrumento llamado termoscopio. Recuerdo esa clase. Mi maestro nos dijo que este experimento fue el primer termómetro creado, pero que no era tan preciso, pues no decía relativamente las condiciones del ambiente. Muy buena memoria. Así fue. Galileo descubrió que la densidad de un líquido cambia según la temperatura. Rápidamente se dio cuenta de que podría aprovechar este fenómeno para crear un instrumento destinado a medir la temperatura ambiente. Así fue como nació el denominado termoscopio de Galileo. El termoscopio consistía en una esfera de vidrio con aire, que tenía soldado un tubo delgado que se sumergía por el extremo abierto de un recipiente con agua. Si se calentaba la esfera de vidrio, por ejemplo, entre las manos, el aire en su interior se dilataba y el agua en el tubo bajaba su nivel. Y a medida que iba disminuyendo la temperatura de la esfera, el aire se comprimía hacia su valor inicial. Así, el agua ascendía en el tubo sobre el nivel que tenía el recipiente con agua. El termoscopio fabricado por Galileo carecía de una medida que reflejara matemáticamente a qué temperatura se encontraban los cuerpos, pero dio las bases para que futuros científicos estudiaran este concepto. Por ejemplo, Daniel Gabriel Fahrenheit,
quien inventó el primer termómetro moderno en 1709 y en 1714 creó el primer termómetro de mercurio, pero 10 años después introdujo la escala de temperatura que lleva en su honor su nombre. Esta escala establece que las temperaturas de congelación y ebullición del agua son de 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit respectivamente. Además de esta escala, también contamos con la escala Celsius, propuesta por Anders Celsius, la cual considera que el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius y el punto de congelación es de 0 grados Celsius. Y por último, pero no menos importante, tenemos la escala de Kelvin, cuyo nombre es dado en honor a William Thomson, conocido como Lord Kelvin, por sus aportaciones a la ciencia. La escala de Kelvin comienza en el cero absoluto, 0 Kelvin, temperatura que equivale a menos 273.15 en la escala de Celsius y a menos 459.67 en la escala de Fahrenheit. Mientras las escalas de Celsius y Fahrenheit son de uso cotidiano, la de Kelvin se emplea preferentemente en el ámbito científico. Para ilustrar lo que decimos, veamos la siguiente cápsula. En todas las sociedades se hace uso de la tecnología para realizar actividades cotidianas. En algunos procesos es indispensable medir y controlar la temperatura. Estamos en el año de 1592, justo cuando se inventó el termoscopio. Este instrumento consistía en un tubo conectado a una esfera. Esta se calentaba con las manos y el tubo se colocaba en una especie de vaso que tenía agua y alcohol. El nivel del líquido se elevaba al enfriarse la esfera. Con el termoscopio se podía comparar la temperatura de dos objetos, pero este aparato no era preciso. Algunos materiales tienen la propiedad de dilatarse, es decir, que aumentan su volumen al elevar la temperatura, como el mercurio. Esta característica fue la clave para construir un termómetro. El termómetro de mercurio es el más conocido y usado para medir temperaturas cercanas a la temperatura ambiental. ¿Sabías que actualmente se está prohibiendo el uso del termómetro de mercurio en muchos países, incluso en México? La razón es porque el mercurio, al entrar en contacto con el aire, se oxida y contamina el ambiente. Afortunadamente, los adelantos tecnológicos han hecho posible crear el termómetro digital, que contiene un sensor electrónico de temperatura. La temperatura puede medirse en 3 escalas. En México usamos la escala centígrada, también conocida como Celsius, en honor a su inventor, Anders Celsius. En esta escala, los 0 grados corresponden a la temperatura de congelamiento del agua y los 100 grados a la temperatura en que hierve. En los Estados Unidos de Norteamérica se utiliza la escala creada por Gabriel Fahrenheit. 0 grados de esta escala corresponden a 32 grados Celsius y 212 Fahrenheit equivalen a 100 grados Celsius. Existe una tercera escala que se utiliza en la ciencia, creada por William Thomson, mejor conocido como Lord Kelvin. El 0 en la escala Kelvin corresponde a la temperatura en la que las moléculas y los átomos de cualquier material dejan de moverse. Por eso se llama 0 absoluto y equivale a menos 273 grados Celsius. Ya sea en grados Celsius o Fahrenheit, el uso del termómetro es importante para medir con precisión la temperatura. Entonces podemos decir que la temperatura es la medida del nivel de energía cinética de las moléculas de un cuerpo,
Cuanto más rápido se muevan las moléculas que integran al cuerpo, mayor será su temperatura. Y si quiero aumentar la temperatura de un cuerpo, debo aplicar calor. Maestro, ¿cree que podamos hacer un experimento? Porque de verdad que todavía no me queda muy claro esta situación. Claro, apoyémonos en estos termómetros. ¿Podrías recordarnos a todos para qué sirven los termómetros? Sí, el termómetro es el instrumento que nos permite medir la temperatura de un cuerpo. Muy bien, eres un gran estudiante. Pongamos a prueba nuestro conocimiento. Enrique, toma con una mano la compresa de gel congelado. Sosténla durante 5 segundos. Mientras que con la otra mano, sostén el termómetro por el mismo tiempo. ¿Puedes decirme a qué temperatura estaba tu mano? Mi mano está a 36 grados. Ahora mide la temperatura de tu otra mano, que tenía la compresa congelada. Ya está, se me congeló bastante la mano. La mano que sostuvo la compresa congelada registró la menor temperatura. Sin embargo, hubo mayor transferencia de calor entre tu mano y la compresa que entre tu mano y el termómetro. ¿Qué temperatura registra tu mano? Está registrando 20 grados centígrados y sigue bajando ya muy poquito. Muy bien, la temperatura es una medida de la energía cinética por medio de los átomos o moléculas en el sistema. Las moléculas de agua en una taza de café caliente tienen mayor energía cinética promedio que las moléculas de agua en un vaso con agua helada, lo que también significa que están moviéndose a una velocidad muy alta. La temperatura también es una propiedad intensiva. Esto significa que no depende de qué tanta cantidad tengas de una sustancia. Por esta razón, se puede utilizar el punto de fusión para poder identificar una sustancia pura. La temperatura a la cual se derrite es una propiedad de la sustancia que no depende de la masa de una muestra. A nivel atómico, las moléculas en cada objeto están constantemente en movimiento y chocando entre sí. Cada vez que chocan, pueden transferir energía cinética. Cuando dos sistemas están en contacto, se va a transferir calor del sistema más caliente al más frío por medio de choques moleculares. La energía térmica va a fluir en esa dirección hasta que los dos objetos estén a la misma temperatura. Cuando esto ocurre, decimos que están en equilibrio térmico. Maestro, todo esto fue muy interesante. En el lenguaje común utilizamos calor para referirnos a la temperatura y temperatura para decir que hubo transferencia de calor. Ya casi para terminar, veamos el siguiente video para recapitular un poco las diferencias que hay entre la temperatura y el calor. Hola, ¿qué estoy haciendo? Me estoy tomando la temperatura. Creo que me voy a enfermar. Por cierto, ¿sabían que al utilizar la palabra temperatura como sinónimo de calor e incluso de fiebre, estamos cometiendo un error? ¿No lo sabían? Veamos por qué. La temperatura es una indicación cuantitativa de qué tan frío o caliente está un cuerpo en un momento dado y se mide con un termómetro. En términos de la física, el calor se refiere a la transferencia de energía de un cuerpo a otro, a causa de una diferencia de temperatura. Todos los cuerpos tienen energía térmica o calor, aunque no lo parezca. Si tocas un hielo, sentirás el frío, es decir, tendrás una percepción de su temperatura, pero no podrás conocer exactamente la cantidad de calor que tiene. Podemos modificar la temperatura de un cuerpo suministrando energía en forma de calor. Cuando ponemos hielo en un vaso con agua, generalmente pensamos que el hielo enfría el agua, pero lo que en realidad ocurre es que el agua le transfiere calor al hielo y por eso disminuye su temperatura. Y es que la energía térmica o calor siempre se transfiere o fluye del cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura.
El calor se transfiere de 3 formas diferentes: por conducción, convección y radiación. La conducción implica la transferencia de energía térmica de un objeto a otro, siempre y cuando estén en contacto. Los metales, por ejemplo, son muy buenos conductores de calor. Si calentamos el extremo de una barra de metal, poco a poco el calor se transferirá a lo largo de todo el material hasta que éste alcance la misma temperatura. Este principio se utiliza en la plancha eléctrica, pues al planchar el calor de la base de metal se transfiere a la ropa por conducción. En la convección, la energía térmica se transfiere en todas las zonas de un líquido o gas caliente. Aquí vemos un ejemplo. La parafina de la vela que se quema transfiere calor al aire que está alrededor de la flama. Ese calor se transmite a las capas superiores del aire, las cuales comienzan a moverse y a su vez generan el movimiento del reguilete. Otro ejemplo de convección es la manera en que se mueve el aire dentro de una habitación con calefacción. El sistema libera aire caliente que al ser más ligero que el aire frío asciende y al enfriarse se hace más denso y desciende. Ahora bien, para la transferencia de calor por radiación no se requiere que haya contacto entre los cuerpos, pues el calor se transmite en el vacío. Es así como la energía térmica del Sol llega a la Tierra. Lo mismo sucede al acercar la mano a un foco encendido o a la llama de una vela, sin tocarlos, pues con ello se logra percibir el calor que ambos emiten. En muchas situaciones cotidianas se pueden presentar los 3 tipos de transferencia de calor. Por ejemplo, el calor se transfiere del fuego de la estufa a la tetera por conducción. Y por conducción es que el asa se calienta sin que la toquen las flamas. El calor se conduce en el agua del interior de la tetera por convección. Y cuando el agua se ha transformado en vapor, el calor se conduce a través de este vapor también por convección. Y la flama de la estufa transfiere calor hacia el medio que la rodea por radiación. Sorprendente, ¿verdad? Ahora ya sabes que si tienes fiebre no debes de decir que tienes temperatura, porque todos los cuerpos poseen una temperatura. Creo que ya me siento mejor. En verdad, no sé si me iba a enfermar. Lo que sí es que ahora siento un poco de calor. Nos vemos pronto. Maestro, recapitulando lo que vimos el día de hoy. El calor es la energía total del movimiento molecular en una sustancia, mientras temperatura es una medida de la energía molecular media. El calor depende de la velocidad de las partículas, número, tamaño y tipo. La temperatura no depende del tamaño, del número o del tipo. Por ejemplo, la temperatura de un vaso pequeño de agua puede ser la misma que la temperatura de un tinaco lleno de agua, pero el agua del tinaco tiene más calor porque tiene más agua y por lo tanto más energía térmica total. Todo eso es correcto. Además, el calor es lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. Si añadimos calor, la temperatura aumenta. Si quitamos calor, la temperatura disminuye. Ahora que reconocen la diferencia entre calor y la temperatura, tómate un rico café y explíquenle a su familia qué significan ambos términos y en qué situaciones usamos el término temperatura cuando debemos usar calor. Realicen una tabla comparativa en la que coloquen las principales diferencias entre calor y temperatura. Les dejamos esta pregunta para que reflexionen. ¿Qué objeto tiene más calor? ¿Un trozo de hielo de 10 kilos o una taza de agua hirviendo? Agradecemos al maestro Gonzalo por su valiosa intervención en el programa de hoy. Les invitamos a que continúen viendo las emisiones de Aprende en Casa 2 para el ciclo escolar 2020-2021. ¡Hasta la próxima!